sus inversiones online. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, última edición de esta semana, día viernes. Gracias por acompañarnos a esta hora en la revisión de los temas del día. Y vamos a comenzar con la noticia protagónica de la pauta durante esta semana. Hablamos de la pensión garantizada universal, la PGU, que fue aprobada en el Congreso, sabemos, en un trámite bastante rápido y que fue promulgada este viernes. Recordemos que la pensión garantizada universal garantiza un ingreso de 185.000 pesos para las personas mayores de 65 años, estén trabajando o jubilados, y va a beneficiar a más de 2.480.000 personas, con un beneficio inmediato además para cerca de 1,5 millones de personas a partir de febrero. Solo queda excluido de este grupo aquellas personas de estas características que estén en el 10% más rico del país. Escuchemos al presidente Piñera, qué fue lo que dijo tras la promulgación de esta ley. Estamos dando un gran paso adelante para tratar a nuestros adultos mayores con mayor dignidad. Quiero agradecer muy sinceramente al Congreso, a las comisiones de Trabajo y Hacienda, porque hicieron un trabajo comprometido, un trabajo dedicado que nos permitió sacar en forma oportuna esta ley. Es algo que nos produce mucha alegría y mucha emoción, porque sabemos que esto es un anhelo de nuestros adultos mayores que venía hace tanto tiempo. Bien, vamos a ir a otro tema para revisar los resultados de los multifondos en lo que va del mes de enero, según los antecedentes que se han publicado en esta jornada. Vamos a revisar detalles de la rentabilidad de los fondos que han tenido un mes de enero, en su mayoría muy negativo. Ustedes lo pueden ver en pantalla. El fondo A ha caído más de 8%. El fondo más riesgoso ha tenido una baja muy fuerte. Se observan pérdidas fundamentalmente en indicadores internacionales, en algunas bolsas a nivel mundial, con una caída del dólar que ha golpeado también este fondo, y eso da como resultado una pérdida hasta ahora en enero de 8,5%. El fondo B cae también, aunque en menor medida, ser 6,36%, y el fondo C 4,76%. Hasta aquí estamos viendo tres fondos del A al C que están más expuestos a lo que ocurre a nivel internacional, fundamentalmente a la incertidumbre a raíz de la pandemia, de la variante Omicron y también del conflicto en Ucrania, que ha golpeado a las bolsas. Por otra parte, los fondos menos riesgosos tienen dos resultados. El D cayó, pero mucho menos que los anteriores, 1,32%, y el fondo E subió 0,82% y ha mantenido esa tendencia de recuperación que ha ido mostrando desde mediados del año pasado, después de un 2021 que fue en un comienzo desastroso para el fondo más conservador. Ojo con los cambios de fondo. Hace poco se reportaba precisamente un traspaso desde el fondo A al E, que en momentos en que se están produciendo las pérdidas pueden ser muy complejos porque materializan esas pérdidas para los afiliados que hacen esos momentos de movimientos, de corto plazo. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de la Convención Constitucional que tuvo este viernes, la visita de la directiva de la CPC, la Confederación de la Producción y el Comercio, el gremio que reúne a las distintas ramas de actividad en nuestro país. Llegó Juan Sutil, el presidente de la entidad, acompañado de representantes de las 6 ramas que componen la CPC, en un nuevo encuentro con la mesa directiva de la convención, en este caso con María Elisa Quinteros. Ya habían tenido una reunión previamente, pero con la mesa anterior encabezada por Elisa Loncón a comienzos de este mes. Tras esta reunión, Sutil dio a conocer que también se expusieron las miradas respecto a la importancia de que el sector empresarial sea más partícipe de la convención a través de las distintas comisiones, dado que representan un ecosistema, dijo, que involucra casi a la totalidad de los chilenos y chilenas. Sutil además mostró inquietud por el rechazo de la Comisión de Medio Ambiente ante la propuesta de consagrar la libertad de emprender y de promover la libre competencia. Escuchemos qué fue lo que dijo Juan Sutil. También hicimos ver la preocupación de algunas situaciones que hoy día vemos la sociedad civil, las personas, respecto a lo que está aconteciendo en la convención, situaciones que nos parecen muchas veces inentendibles, como por ejemplo rechazar el emprendimiento, el desarrollo, la libertad de innovar,
la libertad de emprender, la libertad de hacer empresa, de la retribución justa, como ocurrió en una de las comisiones, o bien situaciones como saltarse el orden jurídico respecto de las concesiones que el país ha otorgado, y en este caso el Estado ha otorgado a muchas y muchas personas que hacen posible el desarrollo. Bueno, Juan Sutil también se refirió al futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien esta semana dio su primera entrevista con los medios luego de su nominación por parte del presidente electo Gabriel Boric. Lo interpretaba como una buena señal de parte del gobierno entrante. Mario Marcel creo que va a cumplir un rol muy importante, es un profesional de altísima consistencia, calificación y tendrá que llevar adelante esas negociaciones, y desde ese punto de vista, tanto él como otros ministros, nosotros lo encontramos que está bien. Cambiamos de tema, época de resultados, esta de balance del año 2021. Y el sector bancario entregó sus resultados este viernes precisamente con utilidades que crecieron muchísimo el año anterior respecto al 2020. 189% de crecimiento, claro, porque el 2020 era una muy baja base de comparación, fue un año excepcional producto de la pandemia. De esta forma, los bancos el año pasado registraron utilidades por 4.500 millones de dólares en 2021, según los datos de la Comisión para el Mercado Financiero. Las utilidades de la entidad, como decíamos, aumentaron 189% por esta baja base de comparación, y de esta forma Banco de Chile y Banco Santander encabezaron el listado con los mejores rendimientos. El Banco de Chile, entidad controlada por la familia Luxich, reportó utilidades por más de 792 mil millones de pesos. El Banco Santander, de matriz española, registró 774 mil millones de pesos en utilidades, y Banco BCI aparece en tercer lugar con 520 mil millones de pesos. Nos vamos ahora a noticias del exterior con novedades que hubo en la negociación que están llevando adelante el FMI con Argentina, que llegaron a un acuerdo, al menos un principio de acuerdo, para resolver el conflicto que enfrenta el organismo multilateral con el país vecino y que se arrastra desde hace ya largo tiempo. Argentina alcanzó este acuerdo para reorganizar los pagos por deuda por más de 44 mil millones de dólares. Se espera que el Ministerio de Economía entregue detalles de la resolución, pero por lo pronto, este viernes debería pagar cerca de 700 millones de dólares, y para los próximos meses también tendría que desembolsar importantes sumas de dinero. Este viernes, de hecho, se cumplía uno de los vencimientos, por eso era tan importante que cerrara esta negociación antes de aquello. Esta resolución, que fue informada por el presidente Alberto Fernández, llega en medio de un complicado escenario económico para el país vecino desde hace 4 años. La inflación, por ejemplo, el año 2021 cerró en 50%, mientras que la deuda pública el año 2020 ya se empinaba por sobre el 102% del PIB. Ahora, el gobierno va a enviar este acuerdo al Congreso para que se apruebe y cuente con el respaldo de la oposición, y lo que busca fundamentalmente establecer anclas de compromiso fiscal, es lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional. Escuchemos ahora al presidente argentino, Alberto Fernández. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un camino que podemos recorrer. Sin acuerdo, no teníamos un horizonte de futuro. Con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro. En comparación con otros anteriores que la Argentina firmó, y es bueno recordarlo, este acuerdo no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo. Bien, vamos a ir a otro tema para analizar qué es lo que ha ocurrido con el dólar durante esta semana. En un cierre este viernes por sobre los 810 pesos, volvió a superar esa barrera. Vamos a conversar del tema junto a Benjamín Castillo, estratega de mercados de XTV. Gracias por el contacto, Benjamín. Hola, muchas gracias a ustedes también por estar ahí. Benjamín, bueno, ¿cómo fue el cierre de semana finalmente para el dólar, que en un momento había roto la barrera de los 800 pesos y parecía encaminarse a una baja importante? ¿Finalmente revirtió esa tendencia? Sí, bueno, lo habíamos comentado durante la semana. La verdad es que el piso técnico está ubicado en la zona entre 795 y 790, ya, porque varias veces el dólar había hecho ruptura de este nivel de 800. Ya, el dólar se comportó según lo esperado, no se esperaba
que bajara muchísimo más, porque recordemos que ya lleva bastante tiempo en una baja consecutiva. Entonces finalmente se estabilizó los precios que esperábamos y hoy día tuvimos una jornada bastante alcista. De hecho, en este momento está cotizando a 813. Ajá. ¿Qué factores son los que influyeron en este repunte, Benjamín, esta semana? Bueno, ya sabíamos que con la elección del presidente Boric y definido el ministro de Hacienda, que ayudó bastante a bajar el precio del dólar, se acababan mucho las variables nacionales. Por tanto, volvemos a los drivers de siempre, donde involucra el cobre, el dólar de forma internacional y alguna noticia política o económica que sea relevante. En particular, lo que está afectando mucho en este momento han sido las bajas que ha tenido en esta jornada el cobre, pero por sobre todo las alzas que ha tenido el dólar de forma internacional. La Reserva Federal ha hecho algunos anuncios donde promete más alzas de tasas de interés, ya, o por lo menos abre la puerta a eso, y también en reducir su balance, lo cual empieza a preocupar y valoriza bastante al dólar, y eso ha hecho que el dólar tenga algunas zonas de rebote que ha respetado muy bien de acuerdo al análisis técnico. Ajá. Benjamín, es interesante ver cómo juegan aquí las tasas, tanto las locales, después del aumento que anunció el Banco Central esta semana, como las que está realizando o anunciando y adelantando la Fed. ¿Cómo se van comportando esos dos factores? Bueno, cada vez que el Banco Central de Chile haga aumento en su tasa de interés, valoriza el peso chileno. Lamentablemente, la valorización no es tan fuerte como sí cuando lo hace la Reserva Federal. Perfecto. Cuando la Reserva Federal anuncia alzas de tasa, sí se ve un impacto mucho más fuerte en el dólar de forma internacional, más que en el peso chileno. Por tanto, eso ha sido lo que ha primado. A pesar de que el Banco Central incluso sorprendió, porque hizo un aumento de 150 puntos base y se esperaban tan solo 125, esto ha sido insuficiente para controlar el dólar. Recordemos que el Banco Central, cuando toma esta medida, es más que nada para intentar controlar la inflación más que controlar el dólar peso. Ya, la Reserva Federal, cuando hace un movimiento, sin duda tiene un impacto muchísimo más fuerte, no solamente aquí, sino a nivel mundial, y eso es lo que ha primado, y al mundo del inversionista siempre va a ser lo que prime por sobre otras cosas. Por tanto, en un horizonte para las próximas semanas, o pensando en marzo, por ejemplo, con este adelanto que hacía la Fed y esa posibilidad, la potencialidad de que subieran las tasas, ¿eso podría seguir aumentando el precio del dólar acá en Chile? Sí, efectivamente. Esperamos que se estabilice este precio. Ya no esperamos grandes cambios y probablemente se consolide cerca de la zona de 800. De no haber grandes cambios, por supuesto, como por ejemplo hay una posibilidad de guerra en Ucrania, que eso podría cambiar un poquito el escenario. Claro. Pero de mantenerse estable, no se esperan grandes cambios debido a que se espera que el cobre se mantenga en estos niveles, y el anuncio de que la Reserva Federal haya abierto esta puerta sin duda anticipa al mercado. Por tanto, la reacción viene ahora y no cuando se anuncia. Entonces eso mantendría un poquito más estable esto, hasta por lo menos nuevas noticias que se vienen más cargadas a mediados de año. Perfecto. Benjamín Castillo de XTV ha estado con nosotros aquí en Agenda Económica. Gracias, Benjamín, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buen fin de chao. Bien, nos vamos a una pausa. Al regreso estaremos conversando sobre inflación. ¿Hasta cuánto tiempo más podría seguir creciendo la inflación en Chile después de un año que terminó en 7,2%? Lo conversamos con Alejandro Alarcón, economista de la Universidad de Chile. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda Económica. La inflación sin duda que ha sido el gran dolor de cabeza de la economía chilena en el último tiempo. Dolor de cabeza, un problema no solo para los economistas, para los académicos, por supuesto para la gente, que nota el aumento de precios también que se ha visto en el último tiempo. En Chile en particular, cerramos el 2021 con una inflación de 7,2%, la más alta en 14 años. Y la pregunta que surge ahora es si este ciclo inflacionario va a continuar o no y por cuánto tiempo. Algo de eso menciona precisamente el Banco Central en su última reunión de política monetaria, donde decide subir la tasa más de lo esperado, precisamente porque ve un ciclo que todavía está en pleno desarrollo. Vamos a conversar de este tema y para eso estamos en contacto con el académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, el economista Alejandro Alarcón. Alejandro, gracias por el contacto. Muy buenas tardes, Alejandro, Sebastián. Bueno, a partir de la reunión de política monetaria de esta semana, queda la interrogante respecto a cuán difícil podría ser finalmente frenar este ciclo inflacionario. ¿Cuáles son las proyecciones, la tendencia que puedes observar tú respecto a la inflación en Chile? Bueno, cuando llegamos, Sebastián, a un 4%, fruto de la última alza que hubo,
¿no es cierto?, de 125 puntos básicos. La mayor parte de la profesión tenía cálculo que eso debería converger a una tasa más baja, básicamente a fines de este año. Sí. Sin embargo, se empezaron a acumular una serie de situaciones, y yo las voy a identificar. Dos que tienen que ver con el gasto público doméstico, ¿no es cierto? Ajá. Que está con dudas, pese a que el presidente electo dijo en la ENADE, la última ENADE, que él entendía que tenía que haber algún tipo de ajuste fiscal. Después no se ahondó más en eso, él incluso utilizó una cifra de 4%. Y lo otro fue que el conflicto en Ucrania empezó a intensificarse. Entonces, esas son dos situaciones nuevas que han hecho que la formación de expectativas esté cambiando. Hay expectativas de inflación. Sí. Sí, y ese punto es bien interesante. Precisemos eso. ¿Hacia dónde podría seguir creciendo la inflación? Más bien, ¿en cuánto? ¿Podríamos acercarnos a 2 dígitos, por ejemplo, de inflación en Chile? Pero te voy a decir mis cálculos primero antes que ocurrieran estas situaciones. En primer lugar, yo tenía entre un 5 y un 5,5 para este año, pero ahora me doy cuenta que esto va a requerir, en primer lugar, que el Banco Central continúe ajustando la tasa de política monetaria. Ajá. Y que efectivamente haya un anuncio respecto de cómo va a ir la trayectoria fiscal. Y si a eso agregamos el tema de Ucrania, ¿no es cierto?, que está subiendo el precio del petróleo, porque el precio del petróleo parece lejano, pero resulta que no solo el precio del petróleo le pega al combustible, a la benzina, sino le pega al transporte, y claro, todo se transporta. Yo no conozco bienes que no se transporten, y por lo tanto la posibilidad es que estemos teniendo efecto, vamos a decir, de segunda vuelta de esa crisis geopolítica existe. Entonces, estamos en una situación en que el Banco Central no solo va a continuar con los ajustes de tasa de política monetaria. Sí. Ya estamos hablando en la mayor parte de los análisis que podemos llegar a una tasa por arriba del 7%, recordemos que ahora estamos en el 5,5%, sino que también la inflación puede acomodarse a una tasa que podría llegar a cerca del 8% en este momento, pero como una situación dinámica, yo no descarto que pudiéramos tener una inflación más alta a fines de este año. Bueno, que lo que sería realmente sorprendente ahora, las razones para preocuparse son bien evidentes, porque esto golpea los bolsillos de todos los chilenos finalmente, ¿no? Pero uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa es que también acá hay una espiral inflacionaria a nivel global. ¿Cuánto de eso nos golpea a nosotros también, Alejandro? ¿Y cuánto de eso podría profundizar el problema inflacionario que tenemos acá en Chile? Sí, yo el único factor internacional que veo con más efecto es el tema del petróleo, el alza del precio del petróleo. Ajá. Lo otro se vio acomodando, todo este tema de los suministros, la vuelta, ¿no es cierto?, a trabajar, la logística que hay detrás y que necesita mucho insumo que cuesta encontrarlo muchas veces en muchos sectores de la economía, sí, y que por lo tanto podrían presionar al alza. Pero yo ese factor lo encuentro de segundo orden, tal como lo ha calculado el Banco Central. ¿Cómo lo calculó? Porque hace tiempo que el Banco Central nos dijo que la inflación producida internamente doméstica era 3/4 de la explicación. El otro día en una radio, ¿no es cierto?, Mario Marcel volvió a indicar ese número. Por lo tanto, claro, yo me concentraría en el tema del petróleo, que sí es importante por todo lo que implica para el transporte, ¿no es cierto?, y los bienes que se transportan, Alejandro, y también en el gasto público. El gasto público es muy importante. Sí, sí, por cierto. Bueno, viene un presupuesto este 2022 bastante más acotado, con un freno fuerte, después de un 2021 que fue excepcional. Ahora, ¿por qué es tan difícil, Alejandro, poner el freno en estos ciclos inflacionarios? ¿Por qué es tan difícil revertir estas tendencias? Porque los agentes económicos, en realidad las empresas, las personas, todos esperan inflaciones más altas, porque el gobierno que entra hasta aquí no ha producido un programa. Acá lo que necesitamos es un programa fiscal. Yo espero que con la reunión que se realiza hoy día, ¿no es cierto?, con su gabinete, el presidente Boric anuncie
que el ministro va a diseñar un programa de ajuste fiscal. De lo contrario, la inflación se puede ir sobre el 8%. Oye, Alejandro, ¿por qué son tan importantes las expectativas que tienen los hogares, las personas, las empresas? ¿Por qué eso también repercute en mantenerlo? ¿Es como una suerte de profecía autocumplida, algo así? Sí, porque al final el exceso de gasto, y si hay exceso de gasto público, es lo que contribuye a que la economía siga caliente, como se dice, está sobrecalentada. Ajá. Entonces, si la economía sigue sobrecalentada, sigue empujando porque hay una demanda excesiva con respecto a lo que se puede producir, eso al final termina produciendo alzas de precios y eso termina al final produciendo más inflación. Sí, claro. Tú, en la encuesta de expectativas económicas del Banco Central, los encuestados respondían que en un horizonte de 24 meses a 2 años recién estaríamos cerca de un 3,7% de inflación. Mucho más cerca de la meta, por cierto, pero todavía ahí por sobre. ¿Eso significa un periodo bien largo, Alejandro, de este ciclo inflacionario entonces? ¿Tú concuerdas con eso? Sin duda. Yo concuerdo con eso y todavía creo que eso en estos momentos, dado los antecedentes nuevos que tenemos, sin anuncio del perfil de gasto público que va a haber, sin tener una certidumbre respecto a lo que va a pasar en la frontera de Rusia con Ucrania, claro. No tenemos precisión y no sabemos exactamente cómo se va a seguir desarrollando, porque tú hiciste una pregunta muy interesante, porque esto es la dinámica. Cuando un montón de sectores empiezan a darse cuenta que el alza de precios no es particular a ellos, sino que se está generalizando, es cuando las expectativas suben y ellos mismos pueden remarcar precios, porque de lo contrario no van a aprovechar la oportunidad de tener un margen adicional. Ajá. Alejandro, una última pregunta. ¿Qué puede hacer el Banco Central frente a este escenario? Evidentemente que la tasa de política monetaria es su principal instrumento, pero hay otras herramientas más que puede hacer el banco. Y complementándolo con esto, ¿el banco tú crees que está evaluando quizás ser más agresivo todavía y por más tiempo? Bueno, yo creo que al final van a insistir en la tasa de política monetaria, ¿no es cierto? Porque este es como el instrumento que utiliza el Banco Central para que anclar la expectativa, porque aquí es lo que se llama que no están bien ancladas las expectativas. Por eso que yo digo que si las expectativas empiezan a crecer, no están bien ancladas, y por lo tanto yo creo que va a insistir en más alza, y por eso que en estos momentos la trayectoria que se está indicando para la tasa de política monetaria es llegar al 7%, con una inflación proyectada cercana al 8%. Esa es la realidad. Si eso empieza a empujar hacia arriba la expectativa de inflación, obviamente que la tasa de política monetaria va a subir más. Bien, Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta conversación con CNN Chile, muy amable. Gracias a ti, Sebastián. Mucha suerte. Hasta luego. Estamos cerrando Agenda Económica, gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen fin de semana, hasta pronto.